que hiciéramos un avance de lo que se está viendo, aunque no hayan candidatos, sino hay, digamos, un escenario en el cual seguramente hay quienes empatizan con el gobierno y hay quienes no. Sí, como usted dice, este año electoral hace que, tanto el gobierno como las distintas fuerzas políticas tengan que marcar un posicionamiento político más allá de la gestión o del rumbo del gobierno, y en ese aspecto creo que el gobierno tiene muy en claro a esta altura que a las elecciones va a ir solo. Esto es algo que ya veníamos nosotros hablando y anticipando. Creo que el gobierno ha medido el poder de fuego del PRO en los distintos distritos donde el PRO podría ofrecerle algo al gobierno, y me parece que todo va encaminado desde el lado del oficialismo a formar una fuerza, digamos, que vaya a las elecciones sin una especie de frente electoral, salvo algunos armados provinciales que ya han competido con la Libertad Avanza. Me parece que el gobierno ha tenido la habilidad política de ir cooptando poco a poco el electorado afín al PRO, y hoy los números están mostrando a un PRO bastante debilitado y a un gobierno ocupando, digamos, el centro de la escena de el electorado antikirchnerista en todo el país, y más allá de que se puedan compartir o no muchas cosas o cuestiones o posiciones del gobierno y sobre todo del presidente Milei, que son muy polémicas en muchos aspectos. Creo que desde un punto de vista político el gobierno sabe muy bien que su fortaleza es ser la opción al kirchnerismo, y eso entiendo que va a jugar de manera importante, por lo menos en esta elección de medio término. Creo que el elector se va a dirimir entre, digamos, un apoyo a Milei, aunque no esté tan convencido de sus ideas, un apoyo a Milei para evitar el regreso del kirchnerismo. Creo que en ese sentido la jugada del gobierno es muy clara. Se le ha complicado un poco el panorama. Creo que el gobierno podría encontrarse un poco mejor en cuanto a su imagen hoy en día, pero bueno, Milei ha tenido el presidente ha tenido algunos contratiempos autoprovocados. Creo que lo de el escándalo de la criptomoneda ha mellado un poco la imagen del presidente, sobre todo ante sus seguidores y sobre todo ante aquellos que, aún desconfiando plenamente de sus ideas, lo veían muy sólido en sus conceptos, y creo que el escándalo de la criptomoneda ha generado en el electorado esa visión disvaliosa, en el sentido de decir que, creíamos que Milei era un hombre que se encontraba muy formado, con unas ideas muy claras, y vemos que con el escándalo de las criptomonedas por ahí se ha mellado, su solidez científica, por decirlo de alguna forma, que es el mayor sustento que creo que venía teniendo su figura presidencial, porque había logrado controlar la inflación con un mensaje muy claro, y teniendo la voluntad política de ajustar y controlar el déficit fiscal. Creo que lo de la criptomoneda ha hecho que el gobierno haya sentido el impacto en el electorado, pero tiene algún tiempo para recuperarse. Ahora la gente va a poner cada vez más el foco en los resultados concretos de la política económica, y ahí va a estar el secreto para ver cómo llega el gobierno a las elecciones. El resto de las fuerzas, es más claro que el kirchnerismo está en una posición bien enfrentada, y después el resto de las fuerzas creo que van a quedar un poco diezmadas frente a esta grieta, no obstante lo cual van a haber algunas elecciones previas, como por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, en donde por ahí algunas fuerzas van a poder mostrar algún tipo de peso político, pero sabemos que las elecciones locales son muy diferentes a las nacionales. Claro, pero Milei ha conquistado algo muy importante, que ha sido cooptar rápidamente a una Patricia Bullrich, que le costó poquísimo adherir,
Ritondo, Santilli. Hay un movimiento dentro del mismo gobierno en el cual se está llevándose algunas ventajas relativas con respecto al PRO. Esto para mirar ese solo aspecto. Después vendrán las otras cosas, porque acá de lo que se trata es de ver cómo sale la economía, dentro de los errores que cometió aparte de la criptomoneda, es ver cómo encontraba mejor el resultado en el Fondo Monetario. Capaz que el BID se adelantó en darle por estas cosas que han pasado en Bahía Blanca y en otras provincias también, como la de San Juan, y creo que eso, digamos, es más, hoy creo que sale una información en la cual que se especula con el adelantamiento de las elecciones de octubre. Así que veremos cómo sigue esto en el sentido del armado, y las provincias tienen que trabajar y mucho. Los gobernadores están haciendo lo suyo, y también los tiene a su favor, me parece, a Milei. No sé si todos, pero hay siempre una posición en la cual siempre se habla de las cosas que reciben las provincias, los gobiernos provinciales, y que las está sabiendo utilizar Milei. Sí, a ver, yo le estaba comentando como la primera mirada que está centrada o fundamentada en lo que creo que el gobierno va a utilizar como estrategia, ¿sí? Es decir, una estrategia donde claramente la confluencia con el PRO, por lo menos con el PRO entendido como una coalición y como una alianza, no está en los planes del gobierno. Sí, el gobierno, por supuesto, está impulsando la llegada de figuras importantes del PRO a la Libertad Avanza, que es una estrategia distinta o diferente. Y creo que el interés del gobierno con el PRO se basa fundamentalmente en la situación de la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Aunque en la ciudad de Buenos Aires, que es el bastión propio del PRO, creo que el gobierno tiene una estrategia de ir, digamos, por el poder en la ciudad de Buenos Aires, y eso implica un enfrentamiento, no una alianza con el PRO. Y en la provincia de Buenos Aires, creo que el gobierno es donde entiende que va a tener un problema electoral, digo, para las elecciones de medio término y para las futuras elecciones presidenciales, porque la provincia de Buenos Aires es el bastión fuerte del kirchnerismo, y creo que ahí el gobierno está mirando estas elecciones de medio término como la primer prueba, ¿sí?, para saber qué va a hacer con el PRO de cara al 2027. Si el gobierno, yendo solo en la elección de medio término, obtiene buenos guarismos en la provincia de Buenos Aires, creo que va a profundizar, en definitiva, la cooptación del electorado del PRO en la Libertad Avanza, sin hacer necesariamente un acuerdo con Macri. En cambio, si no le va tan bien en las elecciones de medio término, creo que eso va a condicionar al gobierno de cara a las próximas elecciones presidenciales para trabajar ya definitivamente, por lo menos en provincia de Buenos Aires, en un acuerdo con el macrismo. Así que habrá que ver esa relación, que es muy importante ver cómo se dirime, porque el juego del resto de las fuerzas se encuentra bastante más claro y definido. Están algunas fuerzas sacando el kirchnerismo, están, digamos, preocupadas con sus futuros posicionamientos electorales, y creo que en las provincias los gobernadores están haciendo un juego independiente de los líderes partidarios, porque están viendo cómo mide el oficialismo en cada una de las provincias. Este tema de la criptomoneda, desde un punto de vista electoral, creo que le pega más al presidente Milei en el interior, en donde los gobernadores veían como un acto de necesidad política para una alianza con el Milei, ¿no? Pero a raíz de la criptomoneda me parece que esto le da un poco más de aire a los gobernadores, pensar en un juego un poco más independiente del oficialismo. Así que hay todavía algún camino que recorrer, pero hay lugares donde Milei está midiendo muy bien, aunque ha caído un poco su imagen por estas cosas que estamos hablando, y creo que eso, bueno, los gobernadores lo van a tener muy en cuenta. No es lo mismo aquellas provincias donde también hay elecciones locales o provinciales, en donde pueden mostrar por ahí
el jefe de gobierno de Buenos Aires, por ejemplo, o en otras provincias pueden mostrar un cierto poder de fuego en las elecciones locales, separándolas de las elecciones nacionales, pero en aquellas provincias como San Juan, por ejemplo, donde no hay elecciones provinciales, creo que la elección de medio término es una preocupación para el gobierno, porque, bueno, el gobierno, si no llega a un acuerdo, o el gobierno provincial, o un acuerdo o una alianza con el mileísmo en la provincia, creo que corre el riesgo de quedar retrasado o relegado a un tercer lugar, y me parece que eso sería, desde un punto de vista electoral, algo que no se puede permitir el oficialismo provincial. Entonces, creo que las diferencias entre los distritos está marcada por esa cuestión. Hay distritos que tienen elecciones también de medio término, que van a permitir mostrar algún poder de fuego o resultado de los gobernadores o del jefe de gobierno porteño en Buenos Aires, por ejemplo, y hay otros distritos como San Juan que, al no tener elecciones provinciales, las elecciones de medio término se van a convertir como en una especie de encuesta oficial sobre el humor social del electorado sobre la marcha de los gobiernos locales. Así que hay que estar muy atentos a esa situación, Carlos. No, sin duda, y la vamos a seguir porque hay muchísimo material, aparte del que usted dice. El rechazo de la gestión de Milei roza el 60%, más o menos es lo que estamos calculando todos con lo que vamos viendo, y la mayoría se aprueba el acuerdo con el fondo, algo que es relativo. Bueno, Cristina, Massa y Capitanich acuerdan una lista de unidad. Bueno, se van dando cosas. Yo creo que Milei se va a jugar entero por esta elección. Va a ser para él imprescindible llegar a octubre con un triunfo, como él quiere, contundente, para poder sumar diputados nacionales y senadores. Esa es la clave, esa es, para mí, esa es la llave con lo cual va a tener, digamos, una mejor chance de un abordaje para el año que viene, donde el manejo de la Cámara de Diputados y Senadores va a tendría la primacía, que es lo que él quiere, y bueno, y ahí sí hay un cambio total en el escenario político nacional. Pero la vamos a seguir, doctor. Por supuesto, Carlos, a sus órdenes. Gracias, Un abrazo grande. Bueno, ahí estaba con nosotros Martín Zuleta, nuestro columnista. Bueno, sí, hay mucho material, hay mucha información. Desde luego, siempre hay preocupación en el oficialismo cuando se trata de cosas así como la criptomoneda, que ha desacomodado buena parte de un gabinete que necesitaba, en todo caso, mayor oxígeno para, digamos, no solamente interpretar el momento, sino incursionar con un mileísmo nuevo en términos de partido, de estructura, para una conquista que es imprescindible, que es la que él siempre está marcando con respecto al futuro de la Argentina. Bueno, esto ha sido